Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Bienvenidos sean a una nueva edición de Historias de Ultratumbísima con Sailor Fag, la serie donde leo sus relatos más terroríficos, escabrosos, espeluznantes que les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan. Esta serie no se va a ningún lado, amigas. No sé por qué desde que he empezado a variar el contenido de mi canal han pensado que voy a dejar de hacer estos videos, pero cero. Estos videos se hacen mes con mes, así que recuerden que si ustedes, tú que estás viendo este video, tienes una historia, un relato paranormal que quisieras compartir con la audiencia, siempre estás a tiempo de mandarlo al correo que aparece ahora en pantalla. Pero bueno, amigas, para no alargar demasiado este intro, vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar historias ultratumbísima con Sailor Fag. Silbidos nocturnos. Te escribo desde Oaxaca, un estado lleno de historias y creencias. Te voy a contar una de las vivencias que más me han marcado a lo largo de mi vida. Yo soy el hijo menor por ambas partes de mis padres. En esos días vivía con ambos, pero nuestra casa se encontraba en una colonia nueva en medio del cerro. No miento al decir que mi casa era la única habitada ahí y para colmo no se encontraba cerca de la entrada, sino aún más al fondo. Todo alrededor de mi casa era cerro y monte. Desde que llegué a vivir ahí, siempre me sentí incómodo porque soy muy miedoso y le tengo miedo a la oscuridad. Además de que vivir en medio de la nada no es muy alentador que digamos. Siempre me sentí observado, pero nunca le presté demasiada atención y lo atribuí a mi miedo. En las noches yo me quedaba solo con mi mamá, ya que papá trabajaba de noche. Mi mamá dormía en su cuarto y yo en el mío. Ambos cuartos se encontraban pegados y tenían unas ventanas enormes que no cerrábamos por el calor de esas fechas. La ventana de mi cuarto daba a lo que se podía tomar como la calle y se podía observar toda esta. Todo empezó al momento de irme a dormir. Siempre dormía dándole la espalda a la ventana porque me daba miedo y esa noche no fue la excepción. Me costó dormirme como siempre, pero concilié el sueño. No sé cuánto tiempo pasó desde que me había dormido, pero de la nada desperté sin ninguna razón aparente. No tenía frío, sed, ni ganas de ir al baño. Estaba en ese momento después de despertar, en el cual tratas de entender en dónde estás, cuando de la nada empecé a escuchar un silbido, pero uno tendido. Ese silbido me heló la sangre y me quedé inmóvil sin ninguna razón. No sabía de dónde provenía ese sonido y eso me dio más miedo aún. Como comenté, yo dormía dándole la espalda a la ventana y esa noche no fue la excepción. Sentí que algo dentro de mí decía que mirara la ventana, pero mi miedo fue mayor y no quise hacerlo. Sentí miedo de simplemente mirar por reojo. Ese silbido se escuchaba lejos, pero se empezó a escuchar más cerca. Eso aumentó mi pavor. Mi solución más razonable fue simplemente taparme hasta la cabeza con la sábana y empezar a orar. Ese silbido se empezó a escuchar más cerca aún y juro que empecé a llorar porque mi subconsciente sabía que eso no era normal y mucho menos algo bueno. Seguí llorando y llorando con ese silbido de fondo y no sé en qué momento, pero simplemente me dormí. A la mañana siguiente le comenté la situación a mi madre y ella simplemente se burló de mí y dijo que no escuchó nada. Me dijo que todo era a raíz de haber visto alguna película de terror, pero yo sabía que no, ya que no acostumbro verlas. Yo sabía lo que había escuchado y vivido. La noche de ese día dormí con miedo, pero recé antes de hacerlo y logré dormir tranquilo. Al día siguiente, mi madre me comentó haber escuchado ese silbido durante la noche, pero que ella no le prestó atención, simplemente lo ignoró y se dejó de oír. Por lo que investigué los días después de haber ocurrido esto, descubrí que podría haber sido el silbón, y en una historia de ultratumbísima mencionaron que escuchar el silbido de él podría tomarse como un presagio de muerte. Cosa que se me hace muy curiosa debido a que los días de haberlo escuchado, mi cuñado desgraciadamente falleció de manera inusual.
Mis padres se separaron y gracias al universo nos fuimos de esa casa, ya que nunca me sentí cómodo viviendo ahí y conviviendo con mi papá. Después de esta situación, mi miedo a la oscuridad aumentó, pero es algo que he logrado sobrellevar. Hasta ahora, nunca más he escuchado eso y doy gracias a Dios, ya que no podría soportarlo. Quisiera escuchar cuál es tu opinión sobre esto y la de la audiencia. Tú... No, hombre, amiga, pues justo yo iba a mencionar de que, amiga, ya hemos escuchado otros relatos con silbidos en esta serie y nunca termina nada bien. Esperemos que te encuentres bien próximamente y que esos silbidos solo queden en tus recuerdos. Sigamos. No tenía cabeza. Esto me pasó el año pasado. No soy de ver o sentir presencias o entes paranormales, así que todavía no encuentro explicación para lo que vi ese día. Mi madre me ha contado algunas experiencias paranormales que tuvo en su infancia y adolescencia. Yo me decía a mí mismo que nunca me iba a pasar algo así, pero estaba equivocado. Todo comienza una tarde-noche que nadie de mi familia estaba en casa. No recuerdo muy bien por qué no había nadie, pero tal vez fue por tantas emociones que sentí. Estaba en la cocina haciéndome algo de comer. No estaba prestando atención a nada más que a lo que estaba haciendo en ese momento. Después, de la nada, escuché que alguien tocaba la puerta principal de mi casa y como la puerta está frente a un pasillo con dos habitaciones del lado izquierdo, me daba algo de miedo de ir a ver quién era. Pero igual caminé de la cocina hacia ese pasillo y te lo juro que lo que vi me dejó inmóvil del susto. Vi una persona parada casi al frente de la puerta, una persona decapitada. Parecía tener deformidades en el cuerpo, pero esa cosa era alta, que llegaba casi al marco de la puerta. De la nada, esa cosa corrió hacia mí, pero corría de manera extraña, como si se tambaleara hacia ambos lados cada que daba un paso. Así que mi primera y única opción fue correr hacia el baño que estaba al lado de la cocina y quedarme ahí. Cerré la puerta del baño, pero como la puerta es de metal y tiene ventana, tenía vista hacia la cocina. Simplemente me senté en una esquina del baño mirando hacia la puerta, llorando del susto, con muchísima ansiedad. Quería avisar a alguien de mi familia, pero no tenía mi teléfono conmigo, así que simplemente me quedé llorando en el baño esperando a que alguien llegara. Sentí que esa cosa seguía ahí. No fue hasta que a través de la ventana vi la misma figura. Esa cosa quiso abrir la puerta del baño, pero la había cerrado en el seguro. No sabía qué hacer, porque esa cosa no paraba de mover la manija de la puerta bruscamente. No sabía qué más hacer, así que por tanta desesperación comencé a gritarle a aquella criatura para que se fuera, diciéndole varios insultos y que si no se iba, yo mismo iba a salir y le iba a partir su madre. Pero esa cosa simplemente se quedó frente a la puerta, sin moverse, sin hacer ningún gesto. Era como si se hubiera desconectado. De un momento a otro que dejé de prestarle atención, esa cosa desapareció. Después de mucho rato, mi madre fue la primera en llegar a mi casa. En cuanto escuché su voz, salí del baño corriendo a explicarle todo lo que había pasado, pero por alguna razón me tomó como si lo hubiera inventado o algo así. No logré hacer que me creyera. De hecho, nadie de mi familia me creyó, ya que ponían de excusa que la casa estaba bendecida y que nada paranormal podía hacer presencia, por lo cual tuve que dejar de mencionarles el tema, pero nunca se me va a olvidar lo horrible que fue ver a esa criatura sin cabeza y tengo miedo a tener un encuentro peor con eso. Óyame, Cruz, siempre les digo de que, güey, cuando son entes o cosas que pueden ver o sienten como los están correteando, zafo cero, amigas, qué terror. Gracias por compartir tu relato y sigamos. Seres en el hogar de mi novio. He intentado escribir este relato más de 3 veces, pero aún se me hace inexplicable. Esto pasó la noche de ayer. Estaba con mi pareja en su cuarto. Él siempre me había comentado que en su departamento sucedían cosas extrañas. ¿A qué me refiero con cosas extrañas? Es que él me decía que había duendes, pero yo no le creía. Entonces la noche de ayer, aproximadamente a la 1:30 am, estábamos preparándonos para dormir. Conversábamos de lo más normal y yo había dejado un moledor en una mesa enfrente de nosotros, a menos de 20 centímetros de nosotros. Él también había visto que yo lo dejé ahí, pero este se había esfumado. Incrédulamente le pregunto,
«Amor, ¿dónde está el moledor?». Él de inmediato empezó a buscarlo, ya que él también había visto que yo lo había dejado ahí, como comentaba anteriormente, hasta que tomó un rollo de papel higiénico y de un momento a otro apareció el moledor. No solo eso, este estaba lleno y nosotros no lo habíamos dejado así, lo cual con asombro le digo a mi pareja, eso no estaba ahí. Él me abre los ojos y me dice con algo de miedo y en blanco, «¡Qué fuerte!». Luego procedimos con temor a agradecer en voz alta. Otro suceso que me pasó a mí personalmente en su departamento es que un día estaba ayudándolo con los quehaceres y él se encontraba en otra sección del hogar. Había olvidado comentar que este departamento es grande. Yo estaba pasando por un pasillo largo. Al final de este pasillo se encuentra el baño y la puerta de este estaba entreabierta. Y mientras camino por el pasillo, por unos segundos visualicé a un ser. No sé cómo describirlo, estaba medio encorvado y tenía poca ropa, si no es que desnudo. Su color de piel era entre grisáceo, verde, no parecía humano y lo vi solo por un segundo y de un parpadeo de ojos, de un momento a otro, desapareció. La verdad es que no me había abierto a contar esto a otras personas, pero me pareció buena idea mandarlo a mi sección favorita de este canal. Pues sí, amiga, fue una excelente idea. Qué flojera tener duendes, ¿no? O sea, aparte de lo paranormal y así, luego yo que luego ando perdiendo todo sin duendes, me imagino con lo descuidado que soy y aparte teniendo duendes. No, hombre, amigas, quedaría mega loco. Pero bueno, sigamos. El misterio de Marcelo. Soy muy fan tuya desde hace muchos años, desde tu música hasta el otaku que eres. Gracias. Quería escribir eso, porque no sé si me anime a escribirte de nuevo y solo quiero que sepas lo mucho que te aprecio. Oh, la historia que te cuento hoy no es mía, le pertenece a mi novio de primera mano. Es una serie de eventos que sucedieron recientemente, los cuales creo que son un misterio paranormal. Esta historia te la cuento con todo el respeto que se merecen cada uno de los involucrados. Para empezar, un poco de contexto de dónde se sitúa esta historia. Mi novio trabaja para un edificio que le pertenece a una organización muy reconocida mundialmente. Es un edificio residencial donde viven diferentes personas con roles importantes como políticos, famosos, doctores, etc. Por esta razón, el edificio tiene seguridad privada para todos los residentes. Mi novio es el líder de seguridad del edificio en el turno matutino. Miércoles a sábado trabaja de mañana a tarde. Solo domingo y lunes trabaja de tarde a medianoche. A pesar de que esta historia es de mi novio, él no es el protagonista per se. El protagonista es un hombre de mediana edad al que llamaremos Marcelo. A mi novio lo llamaremos Rick. Marcelo era uno de los residentes del edificio con alrededor de 35 años. Se dedicaba a la bolsa de valores. Por su trabajo y su residencia, se podría decir que estaba bien económicamente. Tenía familia que se preocupaba por él y al parecer también una novia, pero era difícil de decir ya que recibía chicas distintas de vez en cuando. El misterio comienza una noche en la que Marcelo ordenó comida alrededor del mediodía de un jueves. Era rutina de Marcelo ordenar alitas y cerveza por las noches. Por el nivel de seguridad del edificio, los repartidores de comida o cualquier cosa no pueden pasar a entregar la comida ellos mismos. Hay una entrada de servicio donde está un conserje y un guardia listos para recibir los pedidos. Ellos mismos se encargan de entregar el pedido a la puerta de los residentes. Esa noche, el guardia entregó la comida de Marcelo a su puerta, dejándola fuera después de tocar como era costumbre, sin necesidad de tener contacto con Marcelo. La mañana del día siguiente, el intendente se dedicaba a aspirar los pasillos de cada piso de departamentos. Al llegar al piso de Marcelo, él se encontró con la bolsa de comida aún fuera de su puerta. Todos cargan un radio para mantenerse al tanto y comunicarse en el edificio, así que lo tomó y se comunicó con el recepcionista para preguntarle qué hacía con la bolsa de comida desatendida en el pasillo. El recepcionista le dijo que la dejara ahí, ya que aún era temprano y tal vez Marcelo se había quedado dormido la noche anterior. Cuando Rick llegó al trabajo, le informaron de la bolsa de comida, ya que ellos lo consideraban un incidente. Rick lo tomó en cuenta y siguieron con el día.
Alrededor de las 2 de la tarde, Rick llamó a uno de sus muchachos a revisar si la comida seguía ahí, ya que si así fuera, le había pedido que la bajara al refrigerador que ellos tienen en su oficina. La comida seguía ahí y el guardia siguió las órdenes. Antes de ir a casa esa tarde, Rick le pidió al recepcionista ponerse en contacto con Marcelo para preguntarle qué hacían con la comida. Rick sospechaba que Marcelo había viajado a Florida para visitar a su hermano, cosa que hacía frecuentemente. Ese día nadie había visto a Marcelo entrar o salir del edificio. Tal vez había ordenado la comida por accidente mientras estaba fuera de casa. El día siguiente Rick no se sentía bien y faltó al trabajo. La tarde de domingo, cuando Rick llegó a trabajar, todo parecía tranquilo. Nadie comentaba ni especulaba sobre la comida. El recepcionista no trabajaba los fines de semana, así que Rick no supo más del incidente y lo dio por resuelto. La tarde del lunes, cuando Rick llegó a trabajar, le preguntó al recepcionista sobre la comida de Marcelo y si se había puesto en contacto con él. El recepcionista, siendo amigo de Rick, literalmente le dijo que le importaba un carajo y que la había tirado a la basura. Rick le dijo que era un hijo de y siguió con su día con el incidente en la cabeza. Rick se preocupaba por Marcelo porque le agradaba y se le había visto mal los últimos meses. Como buen trabajador de la bolsa de valores, Marcelo consumía farmacéuticos ilegales. Alrededor de las 8 de la noche, Rick se encontraba revisando las alarmas de incendios y otras medidas de seguridad que el edificio tiene que cumplir, cuando lo llamaron por su radio con gran urgencia. Repetidamente le pidieron que fuera al lobby, a lo cual el molesto contestó: escuché la primera vez, estoy esperando el elevador. Antes de subir al elevador, vio en su teléfono una llamada perdida de su jefe, el encargado de todo el edificio, lo cual lo desconcertó. Al llegar al lobby, lo esperaban en el mostrador con el hermano de Marcelo al teléfono. Así fue la llamada. Hola, sí, soy el hermano de Marcelo. Llamo para pedir un favor. Necesito que entren al departamento de mi hermano. Por favor, revisen si él está ahí. Tiene días sin contestar su teléfono y esto es muy inusual en él. Lo lamento, señor. No podemos hacer eso. Sería entrar a propiedad privada sin permiso del dueño y eso no es legal. No lo tenemos permitido. Tiene que llamar a la policía. Por favor, estoy muy preocupado. Es una emergencia familiar. Yo les doy autorización a que entren, por favor. Ok, espere en la línea. Rick le pidió al recepcionista las llaves del departamento de Marcelo, tomó a uno de sus guardias y ambos subieron. Al llegar a la puerta tocaron y al no recibir respuesta se decidieron a entrar. Al entrar al apartamento todo parecía normal hasta que un terrible aroma les inundó la nariz. Siguieron revisando el lugar con una linterna hasta que por fin Rick volteó la mirada hacia la recámara. Ahí encontró con la luz de la linterna el cuerpo putrefacto y sin vida de Marcelo. Ambos atónitos se miraron el uno al otro y su compañero solo pudo decir: ve a revisar que esté muerto. Rick sin pensarlo le dijo: está muerto. Rick tomó su radio y llamó a la recepción. Les pidió que llamaran a la policía y a los servicios médicos de emergencia. El departamento de Marcelo se había convertido en una escena del crimen. Sin tocar nada, ambos bajaron pálidos y confundidos de lo que habían visto. Rick tomó el teléfono y le dio la noticia al hermano. Triste pero serio, dio las gracias y colgó el teléfono. Como protocolo, Rick tenía que llamar al contacto de emergencia de Marcelo, su padre, para darle la noticia. A diferencia del hermano, este desató en llanto. La noche se ponía más difícil. Como jefe y el primero en encontrar el cuerpo, Rick tuvo que acompañar a la policía y a los servicios de emergencia al departamento de Marcelo. Cuando ellos encendieron las luces, todo lo que Rick había visto con su linterna se veía más claro. Rick se grabó la imagen de Marcelo en su cama. Cuenta que estaba en una posición extraña y que uno de los de servicio de emergencia le dijo que los dedos de Marcelo estaban negros por la posición en la que había quedado. La sangre no había encontrado a dónde circular y entonces se retuvo ahí. Devastado de lo que acababa de ver, Rick decidió salir del trabajo temprano. Se dirigió a recogerme a mí. Esa noche cuando lo vi no dejaba de llorar. Sentía que el olor a muerte lo tenía en él, a pesar de que desechó el uniforme que usaba en el momento que salió del trabajo. Me contó la historia camino a casa y no paró de llorar. La parte paranormal
es porque Marcelo, antes de fallecer, decía que en su departamento algo lo atormentaba. Aseguraba que veía duendes y demonios que aventaban sus cosas de un lado a otro. Mi cuñado trabaja en el mismo edificio como recepcionista en el turno nocturno. Un día llegó a casa diciendo que Marcelo había llamado a la recepción alrededor de las 2 a.m. pidiendo ayuda porque los demonios lo estaban molestando. Mi cuñado curioso subió a auxiliar a Marcelo sin autorización de nadie. Solo quería ver actividad paranormal con sus propios ojos. Lo único que logró ver era que Marcelo estaba tan seguro que había algo en su departamento molestándolo que se había equipado con esas cámaras que detectan la actividad paranormal. Esa mañana, mi novio discutió con su hermano por haber entrado al departamento de Marcelo sin permiso de alguien del edificio. Solo se escribió un reporte y no pasó a más. Ahí está el misterio. Marcelo habrá cancelado su suscripción a la vida por voluntad propia. Alguien o algo lo habrán orillado a hacerlo. ¿Marcelo realmente veía cosas o se debía a las sustancias que consumía? ¿Habrán revisado las cámaras en su departamento? La policía lo declaró como un suicidio. El padre de Marcelo y la policía hicieron firmar a mi novio esos papeles. Que descanse en paz, Marcelo. Tun. Ay, amiga, pues esto más que paranormal estuvo muy tétrico y misterioso. Pues güey, quién sabe qué sea lo que haya pasado. Sí, da curiosidad saber si checaron las cámaras y lo que sea. Pero pues siento que lo más importante en estas situaciones es mantener el respeto a las personas que pasan por estas cosas. Pero bueno, gracias por compartir tu relato y sigamos. Las 3 monedas. Mi tía es la protagonista de esta historia, la cual inicia poco después de contraer matrimonio y tener a sus primeros hijos. Su esposo era uno de esos chapados a la antigua, machista y alcohólico. En cambio, ella era obediente, trabajadora y reservada. Ambos vivían en un pueblo alejado de la ciudad, de esos que se dicen alejados de la mano de Dios. Y más adelante sabrás por qué. Un día, mi tío empieza a tener sueños recurrentes donde excava en una parte de su propiedad y logra desenterrar monedas de oro, casi como si estuviera descubriendo un tesoro. Él, al ser alguien de pocos recursos, empezó a obsesionarse tanto con tener ese dinero que empezó a poner en marcha dichas excavaciones, sin resultados en sus primeros intentos. Poco después, logró desenterrar 3 monedas, no sin antes haber tenido una experiencia peculiar. Mi tío se encontraba en medio de uno de sus intentos por encontrar ese ansiado tesoro. De pronto, empezó a escuchar caballos cabalgar del lado contrario de la casa. Pronto, un sueño pesado se apoderó de él, haciendo que poco a poco cayera en una especie de sueño lúcido. En este se acercaba una figura montada en un gran e imponente caballo negro. Aquella figura parecía elegante y portaba un sombrero de charro. No se le veía el rostro, en cambio sí escuchó su voz, la cual no era para nada aterradora, pero sí muy rara, pues se escuchaba como la voz de las primeras muñecas con sonido que llegaron en esos tiempos. Ya sabes, muñecas con cajas de voz donde jalabas una cuerda. Con esa peculiar voz le decía que le daría una pequeña muestra de lo que podía obtener y que si quería todo lo demás, entonces tenía que llevar a 3 personas a un tronco que estaba en un lugar solitario del pueblo y debía sentarlas ahí. Ese era el trato. Mi tío sabría cuáles cuando fuera el momento. Ese sueño pareció durar solo unos minutos. Sin embargo, para cuando mi tío despertó ya había anochecido. Desde ese día ya no fue el mismo. Ahora, cada vez que se emborrachaba parecía otra persona, y no porque cambiara drásticamente de personalidad, literalmente él decía ser otra persona. Incluso cuando dormía, su familia le tenía miedo, balbuceaba cosas sin sentido, su tono de voz era distinto, incluso desconocía a las personas de su alrededor y se identificaba con otro nombre, era como si estuviera poseído. Así pasaron los años. Mi tía iba dando a luz a mis primos y los tenía como consuelo ante la presencia de ese señor que decía ser su esposo. La obsesión por aquel montón de monedas nunca se fue de mi tío. Cabe mencionar que no logró llevar a las personas indicadas a dicho lugar acordado por el ente en su sueño, por lo que la vida se le fue en contactar a brujos que le decían que le ayudarían a aparecer lo que restaba de esas monedas.
la mayoría estafadores que también querían dinero y otros pocos pidiendo materiales para contactar en serio a seres del bajo mundo que hicieran el trabajo. Mi tía era quien siempre impedía eso, regañándolo y diciéndole que no hiciera tales cosas, que si un tesoro llegaba a la vida de alguien, éste estaría completo, nunca en muestras. Un día mi tía esculcaba las cosas de mi tío, ya que era común que éste le robara dinero, pues ella fue la única que sacó adelante con trabajo honesto a toda la familia. Entre sus cosas encontró en una lata las 3 mencionadas monedas. 2 eran de plata pura, bastante grandes, pero una se veía mucho más nueva y la otra un poco corroída. La tercera era una pequeña, pero esta era de un oro muy brillante. Ella sintió que había algo mal con ellas, entonces la llevó con una bruja de confianza, quien le dijo que ese dinero debía devolverlo, pues era dinero malo, que le podía traer una tragedia. Pues estas monedas se dieron a cambio de algo y mi tía solo pudo imaginar lo peor, ya que en ese tiempo uno de sus nietos apenas había nacido. También uno de sus hijos mayores tenía acercamientos con cosas paranormales, espíritus y brujería. Claro que mi tía se asustó mucho y preguntó cómo devolverlas para que no le pasara nada a ninguno de sus familiares, siendo así que ella fue y dejó las monedas justo donde habían aparecido. Casi de inmediato, mi tío se dio cuenta de lo que acababa de hacer. No entraré en detalles, pues fueron discusiones constantes, ataques y violencia por la desesperación de mi tío. Todo hasta que llegó el fatídico día. Ese día, mi tía había ido a trabajar como de costumbre. Mi tío se quedó en casa junto con su hijo más pequeño, el cual jugaba traviesamente, y lo que debería ser un momento tranquilo para todos se tornó en tragedia cuando en una de esas travesuras un tanque de gas cayó y se derramó, llegando hasta una fogata con leña que usaban para calentar agua y que en ese momento estaba encendida. Mi primo, a pesar de caer un poco lejos, tuvo quemaduras algo graves. Sin embargo, a mi tío fue quien le explotó el tanque, prendiéndose fuego por completo, y claro que agonizó desde ese momento hasta su trayecto al hospital. Los doctores no pudieron hacer mucho, sus quemaduras eran graves, aunque eso no es todo. Ellos dijeron que los medicamentos no se podían absorber y que se disolvían por la condición de sangre de mi tío, pues verás, toda su vida fue alcohólico, así que fue una tanto dolorosa para él como misteriosa para todos los demás. Me gustaría finalizar con esto, pero los sucesos extraños no pararon en el funeral ni siquiera después de este. El velorio de mi tío se realizó en su mismo pueblo. Todo iba normal hasta que de pronto entre los rezos un olor entremezclado con azufre y chiles secos siendo quemados inundó la casa en donde todo se llevaba a cabo. Algo curioso, pues en ese momento la cocina no estaba en uso y además estaba alejada. Quizá lo más fuerte fue que pocos días posteriores al entierro, mi tía cuenta cómo al irse a dormir tuvo un sueño donde mi tío llegaba en aquel estado fuera de sí, abría la puerta de su cuarto para después ir encima de ella levantando su falda y aprovecharse como tantas noches hizo cuando estaba vivo. Se pudo haber quedado en una mala noche, de no ser porque cuando despertó, efectivamente tenía la falda levantada y parte de la ropa desaliñada. Así es, el maldito no la dejaba en paz, incluso después de irse de este mundo, y ella no fue la única, pues conforme pasaron los meses y él, el hijo más pequeño, se recuperó, empezó a experimentar migrañas, se aislaba y de pronto soltaba comentarios raros como ahorita vengo, me habla mi papá, o es que ya me tengo que ir, ya va a llegar mi papá. Consultaron con una conocida que leía las cartas y cuando preguntaron por aquella situación, ella les dijo que mi tío se quería llevar a su hijo con él, que lo tenía sujeto de la cabeza y que a eso se debían las migrañas que experimentaba siendo aún tan joven. Hicieron lo que tuvieron que hacer con mi primo para protegerlo y finalmente para que lo dejara vivir en paz, a él y a todos. La teoría que todos tienen es que a fuerzas mi tío se quería llevar a una de las personas que prometió a cambio de su avaricia, pero mi tía hace especial énfasis en que esas monedas siempre representaron a alguien. La moneda más vieja y corroída representaba a mi tío, la moneda más nueva a uno de los hijos mayores y la de oro más pequeña era un niño, un alma nueva, en este caso su nieto o su hijo más pequeño. Tú, amigas,
un gran ejemplo de cómo la avaricia puede corroer a las personas. Qué horror, ¿no? Que personas que actuaron mal durante su vida no puedan dejar descansar a los demás, ni siquiera cuando ya se fueron de este plano. Pues bueno, gracias por este relato y sigamos. Esta no es mi mascota. Yo tengo una perrita schnauzer de 6 años llamada Ona y mi papá siempre hace bromas de que tiene cara de humano. Además, para esto es importante mencionar que hay un espejo al lado de un sillón de mi sala. Pues bueno, hace un mes, en un día normal y tranquilo, estábamos mi hermano y yo, ambos con el celular en la sala con Ona. Eran alrededor de las 5 p.m. cuando de repente mi hermano me empieza a decir que Ona estaba rara. Yo la verdad no hice mucho caso, siempre habíamos hecho bromas de que parecía un nahual y que en su vida pasada fue humana, pero empezó a decirlo mucho, que Ona estaba rara y que no le daba confianza. Yo hasta acariciaba esa cosa y le decía que no me importaba que fuera rara, que yo la amaba y que incluso si fuera así, yo la iba a querer siempre, hasta que llegó el punto que mi hermano se asustó tanto que se levantó y se fue. Yo lo juzgué loco, pues para mí Ona estaba igual que siempre. Entonces la seguí acariciando como si nada hubiera pasado, hasta que me di cuenta de que esa cosa no dejaba que se viera su cara en el reflejo del espejo. Eso era poco común, así que decidí empezar a acomodarme de maneras que hicieran que ella se moviera para que pudiera ver su cara en el reflejo, pero no lo conseguía. Creí que eran ideas mías y que no pasaba nada, así que yo de atrevida levanté esa cosa y la enfrenté al espejo. Eso no funcionó, ya que al hacerlo el espejo se cayó. Ya a este punto sí pensé que algo estaba mal, que esto no era normal, pero yo soy valemadrista y pues solo acomodé el espejo y me volví a sentar en el sillón. Ona se acomodaba sobre mí y todo tranquilo, hasta que en un descuido de esa cosa se alcanza a ver el reflejo y veo claramente cómo su cara era mitad humana. Inmediatamente agarré esa cosa del cuello con mucha fuerza y empecé a gritar llamando a mi hermano: esta no es Ona, Ian, ven, y así repetidas veces, hasta que esa cosa me ve directamente a los ojos y sonríe levemente. En eso se abre la puerta principal. Claramente entendí. Me dijo con esa mirada macabra que la soltara, así que lo hice y se fue. Después mi hermano por fin llegó a la sala, pero diciendo que no escuchó mis gritos. Pareciera que todo acabó ahí, pero no. Ona, la real, no estaba. No sabíamos si esa cosa vivió con nosotros 6 años o si era un perro, hasta que una semana después tengo una pesadilla. Cada cosa que pasó esa tarde pasó en mi sueño, a excepción que cuando agarré esa cosa del cuello, su cuerpo me atrapaba el brazo y se convertía en una mano. Mis gritos intentaban ser más fuertes, pero no podía hacer sonido alguno, hasta que esa cosa me arrastraba al sillón y me desperté por fin. Ese mismo día regresó la Ona real. Es ella, lo sabemos bien. Incluso fuimos al veterinario para confirmar. Bueno, y creo que todos los que tenemos mascotas podemos confirmar cuando es esta misma. No sé qué fue esa cosa, no sé si vuelva a aparecer y no sé siquiera si estoy a salvo, pero estoy muy feliz y aliviada de que mi verdadera perrita esté bien y esté con nosotros. Tú... Ay, ya me... Qué miedo me dio. Y eso que usualmente yo no soy tan fan de las historias como de perros que actúan como humanos o que hacen cosas raras. Como que típicamente no me dan tanto miedo, pero esta sí me espantó. Gracias por compartir tu relato y sigamos. Mi gato me acompaña. Cuando yo tenía alrededor de 7 años, encontramos a un gatito siamés de aproximadamente unos 5 o 6 meses de edad. Se encontraba al frente de la que era mi primaria en su momento, se metía por debajo de los carros y se metía a las casas cercanas, me imagino porque le daban miedo a las personas. Mi mamá me había dicho que este gatito ya lo había visto varias veces al llegar por mí en la salida, pero que no se dejaba agarrar, y ese día que fue por mí estaba al frente de nosotras, en una banquita que estaba fuera de una de las casas. Mi mamá me dijo que lo agarrara, pero en cuanto me acerqué, el gato corrió por abajo de un carro que estaba en esa casa. Mi mamá dijo que lo dejara, pero yo no quise, así que empecé a llamarlo y le decía que se acercara.
Al final se acercó y se dejó agarrar por mí. Yo, estando pequeña, era la más feliz por tener un gatito por primera vez. A los días de adoptarlo, nos dimos cuenta de que tenía sarna, y para este entonces yo ya había estado mucho tiempo con el gato, así que me dio una pequeña infección que me trataron con una pomada. Llevamos al gato al veterinario, nos dieron unos medicamentos y lo inyectaron. Total que pasó el tiempo, el gatito se curó y todo bien. Cabe recalcar que este gato era muy huraño y siempre le tiraba manotazos a las visitas, e incluso se negaba a estar con otra persona que no fuera yo. Y en el último de los casos se le acercaba a mi mamá, pero solo para pedirle comida. Un día, mi mamá comenzó a salir con el que es su actual pareja y se iba a dormir a casa de él. Me empezó a decir que miraba sombras moverse en la casa, pero tal cual como si fuera un gato, que saltaba de un mueble a otro y etcétera. Y pues yo siempre he sido creyente de este tipo de cosas, así que nunca dudé de que fuera verdad, aunque a mí nunca me hubiera pasado nada hasta ese momento. Pero un día yo estaba intentando dormir, estaba sola en la casa ya que soy hija única y mi mamá había ido a recoger a mi abuela a su trabajo. Yo, se supone, debía estar dormida, aunque por alguna razón no podía dormir, así que prendí mi celular para revisar la hora y eran las 10:10 p.m. Y como si fuera a propósito, en ese mismo momento se fue la luz en toda la casa. Obviamente me di cuenta porque se quedó toda la casa en total silencio y las luces LED que tenían los aparatos se apagaron. Me dio mucho miedo la coincidencia, pero intenté mantener la calma y salí a la sala para poder ver al menos la luz de la luna en la ventana, y allí estaba mi gato, en plena oscuridad, arriba de la mesa del comedor, sentado en una esquina, mirándome fijamente con esos ojos rojos que suelen tener los gatos en la oscuridad. La verdad sí me espanté, porque el gato no emitió un solo sonido y solo se quedó ahí viéndome mientras yo avanzaba para abrir la cortina y que entrara la luz de afuera. Como a los 20 minutos, mi mamá y mi abuela llegaron y prendieron unas velas, ya que al parecer se había hecho un corto y quedó hasta ahí. Algunos años después, cuando yo ya estaba en segundo de secundaria, mi gato se perdió y me puse muy triste. Él estuvo conmigo 7 años, prácticamente crecí junto con él y era mi mayor adoración. Pero para este punto de la historia es necesario decir que él solía dormir en mi cuarto conmigo de vez en cuando, y cuando era así, se acostaba en mi almohada, arriba de mi cabeza o en mi panza, y la verdad, yo me sentía más protegida por él, así que cuando se fue, se me hizo muy difícil no pensar en él cuando dormía. Y bueno, pasaron unos 2 meses y yo ya me sentía un poco mejor al respecto, pero de pronto, en una madrugada de insomnio, intentaba dormir pero no lograba conciliar el sueño, por más que me acomodaba de diferentes formas, y empecé a escuchar como si quisieran abrir la puerta de mi cuarto. Eran movimientos sin mucha fuerza, como cuando un gato brinca queriendo abrir la chapa de la puerta para entrar. Solo me le quedé viendo la puerta esperando que algo pasara, pero nada. Dejó de moverse la chapa de la puerta al pasar los segundos, y cuando volví a cerrar los ojos, empecé a escuchar de nuevo cómo intentaban abrir la puerta, esta vez empujando un poco de esta, y yo, muerta de miedo, no quise abrir los ojos, porque siempre he pensado que si hay algo, prefiero no saber qué es, y pues dicho y hecho. Me quedé con los ojos cerrados y al momento dejó de sonar la puerta, y no me tranquilizó para nada, ya que yo sabía que había algo dentro del cuarto. Podía sentir la presencia de algo mirándome, y de pronto sentí como si saltaran encima de la cama y se acurrucaran encima de mi cabeza, exactamente como hacía mi gato, cosa que era obviamente imposible porque ya no estaba conmigo, y prefiriendo olvidarme de todo eso, hice lo que pude para quedarme dormida, hasta que al fin lo logré. 2 días después, mientras estaba mirando la televisión, empecé a escuchar maullidos fuera de mi casa. Corriendo me asomé a la ventana de mi cuarto porque me esperaba que fuera él, porque sí, aún lo esperaba, y yo pude ver claramente una bolita café justo en la esquina donde por la pared. No lograba ver del todo si era mi gato, pero aún así, yo rápidamente salí de mi casa para ver si era él, y no había nada, ni siquiera cerca. Me asomé por debajo de los carros alrededor y nada. Cuando volví adentro me quedé en la sala, esperando que volviera a maullar, y sí fue así que volví a salir, pero nada.
No me tardé ni 2 segundos abriendo la puerta y no había nada, así que triste me volví a mi cuarto y me asomé por la ventana de nuevo, dándome cuenta de que lo que había visto ya no estaba ahí. Han pasado años desde eso y nunca le conté a nadie aparte de mi mamá, pero hace unas semanas una amiga mía de la prepa me dijo que le gustaban mucho tus videos y desde entonces he visto estos videos de relatos y días atrás me animé a contarle a mi amiga sobre mi gato y mi experiencia y a la mañana siguiente mi gato actual entró a mi cuarto sin que me diera cuenta. Yo no lo dejo entrar a mi cuarto porque la verdad es muy torpe y tengo cosas de bastante valor que no quisiera que rompa, pero en fin, entró y empezó a jugar con un collar que yo tenía colgado, el cual le pertenecía a mi anterior gato. Lo tiró al piso, lo regañé, recogí el collar y lo dejé donde estaba. Ayer en la noche sentía mi cuarto muy pesado, no podía dormir, estaba muy inquieta. Yo sentía que algo me observaba de algún lugar y con mucho miedo prendí la televisión para poner algo y calmarme con el sonido, pero no me fue muy útil, ya que cuando cerré los ojos para dormir sentí ese brinco en la cama, como antes, como esa vez que movieron la puerta de mi cuarto, como si fuera un gato, y yo asustada levanté la cabeza para ver si de casualidad mi gato actual se había metido y estaba ahí, pero no había absolutamente nada. Continué sin poder dormir hasta que supongo que mi cuerpo no aguantó más y me quedé dormida. Hoy el collar de mi anterior gato amaneció en el piso sin razón, ya que mi gato actual no ha entrado para nada a mi cuarto y sinceramente es algo que me causa muchos escalofríos. No le encuentro sentido a nada y definitivamente no sé por qué hasta ahora volvió a hacerse presente. No sé si tenga que ver con que le conté a mi amiga o qué, pero me preocupa que pase a mayores, que vuelva a escuchar maullidos en la noche o que vuelvan a intentar abrir la puerta de mi cuarto. Pensé que lo había superado, pero ahora que pasó lo de anoche, ya no estoy segura de si podré dormir tranquila otra vez. Tú... Ay, amiga, pues siento que estos relatos son como de esas cosas que sí espantan, pero al mismo tiempo es como de, ay, pues es tu gatito queriendo visitarte, pobrecito, ¿sabes? A mí siento que si me pasara algo así, el mismo nivel de miedo que me daría, me lo daría de ternura. Pero pues sí, la verdad, tú te escuchas muy consternada de que te sucedan estas cosas. Si alguien que está escuchando esto tenga algún tip que le pudiera dar a nuestra amiga, por favor, déjenlo en los comentarios. Gracias por compartir tu relato y sigamos. No quiero jugar contigo. Mi hermano Aarón tenía en aquel entonces 4 años. Un día en la madrugada, alrededor de las 3:30, se despertó y empezó a hablar solo. Cuando mi papá le preguntó qué pasaba, él le dijo que un amigo suyo lo invitaba a jugar. Mi papá pensó que solo estaba soñando, pero los días posteriores pasaba lo mismo, hasta que un día en la madrugada me tocó a mí ver cómo estaba sentado en la cama, mientras mis papás dormían y mi hermano estaba hablando solo, viendo una esquina del marco de la puerta, diciendo lo siguiente: no quiero ir a jugar contigo, tengo mucho sueño, déjame dormir, no puedo salir, hace mucho frío. A mí me dio miedo, pero le pregunté qué le pasaba y mi hermano con una mirada de terror me dijo que era un niño que siempre lo invitaba a jugar, le decía que se sentía solo y que quería salir a jugar. A mi hermano le daba miedo porque decía que en su ropa el niño tenía como sangre. En ese momento me quedé helada, así que solo le dije que se durmiera y lo abracé muy fuerte. A la mañana siguiente le conté a mi mamá y ella solo dijo que a lo mejor eran pesadillas porque mi hermano estaba pequeño. Después de unos días en la madrugada me desperté y vi que mi hermano no estaba en la cama conmigo y con mis papás. No dormíamos juntos porque en ese momento hacía mucho frío en la ciudad que vivimos. Cuando desperté y vi que mi hermano no estaba, me dio mucho miedo. Intenté despertar a mis papás, pero ellos no se despertaron por más que los movía. Me paré de la cama para ver si mi hermano había ido al baño o algo así, pero al caminar hacia el baño me percaté de que la puerta de la casa estaba abierta y cuando salí a ver qué pasaba, vi que afuera estaba mi hermano descalzo y temblando de frío. Cuando fui por él y le pregunté qué había pasado, me dijo que el niño que veía lo había invitado a jugar y que él había aceptado porque le había prometido que después de jugar lo dejaría dormir. Lo metí a la casa y a la mañana siguiente le conté a mis papás.
Después de decirle se quedaron preocupados y mi papá le comentó lo sucedido a mi abuelita. Ella le dijo que llevaran a barrer a mi hermano con una señora y pues lo llevamos. Cuando barrieron a mi hermano con un huevo, el huevo se empezó a poner muy caliente y pesado. Finalmente, cuando lo rompió, la yema y la clara del huevo salieron de color negro y después de eso les dijo a mis papás que teníamos que somerear la casa porque lo más probable es que lo que estaba viendo mi hermano era un espíritu malo que quería llevárselo. Después de somerear la casa, mi hermano nunca volvió a verlo y cuando le contamos lo que pasó, siempre nos dice que no recuerda nada de lo sucedido. Tun. Ay, ameas. Historias de niños viendo cosas demoníacas. Tun, tun, cruz, cruz. Aparte se sabe que luego los niños son los más susceptibles a que les pasen cosas paranormales. Lo bueno aquí es que lograron solucionar todo antes de que pasara algo terrible. Gracias por compartir tu relato y sigamos. La despedida de papá. Todo comienza en otoño del 2017. Cabe destacar y mencionar que mi papá falleció en octubre de ese año debido a un cáncer agresivo. Nadie pudo despedirse de él, puesto que decidió ocultar su estado de salud e irse a paradero desconocido durante sus últimos meses. Entre intrigas y preocupaciones, nos enteramos que sus últimos momentos los pasó solo en un hospital de la ciudad. Como comprenderás, los días y semanas siguientes fueron muy duros y difíciles de comprender. En lo personal, yo amaba a mi papá, así como yo era su adoración, él la mía. Me la pasaba llorando, preguntándome cómo fue que decidió irse antes de luchar, sin contar qué ocurría, que era egoísta por ocasionarnos un dolor tan irreparable. En pocas palabras, solo maldecía lo que estaba sucediendo. Una madrugada entre semana, yo me estaba desvelando debido a que no podía conciliar el sueño por pensar y llorar. Mientras escuchaba la música que papá me dejó, dieron casi las 5 a.m. Al darme cuenta del tiempo, me levanté de inmediato, pero con cuidado de no despertar a nadie, ya que debía ir a la cocina por el cargador de mi iPad. Al llegar a la cocina, solo me dispuse a tomar el cargador y dejarlo sobre la mesa, y así lo hice. Sin embargo, al momento de voltear para regresar al cuarto, me detuve en seco al ver una sombra frente a mi ventana, y era él, era mi papá. Mi papá tenía la costumbre de llegar con una gorra de la cual escapaban parte de sus rizos y sus lentes algo grandes, su perfil, su silueta. Lo sabía. Para mí pasó mucho tiempo, pero fueron cuestión de segundos, si no es que décimas de segundos. Solo lo observaba, pero no sentía miedo, sino tranquilidad y paz. Mis ojos se llenaron de lágrimas y en la oportunidad que tuve de recuperar mi movilidad, la tomé para correr hacia la ventana. Al recorrer la cortina no vi nada, la silueta se esfumó y yo solo pude decirle gracias y que lo quería. Actualmente ha pasado casi una década desde su pérdida, pero sigue visitándome entre sueños y música. Una historia que puede espantar a más de uno, pero si mencionas eso, que al ver esa sombra estabas segura de que era él y no sentiste miedo sino paz, pues algo bien. Aparte yo también creo firmemente en eso de que las personas que son cercanas a nosotros, que luego fallecen, luego llegan a comunicarse a través de sueños y cosas así. Pero bueno, gracias por compartir tu relato y sigamos. He visto algo extraño. Esta es la primera vez que te escribo, y es que este suceso me ha pasado hace apenas unos instantes. Es la 1:41 de la mañana del 6 de mayo del 2024 y no dejo de temblar, pero lo primero que pensé es en mandarte mi historia. Yo soy de España, de una parte costera. En mi ciudad conozco muchos sitios abandonados a los que voy con mis amigos a explorar y fumar bastantes veces. Hay un sitio en especial que es un hospital abandonado. No tengo mucha información acerca de lo que fue ese hospital cuando estaba activo, pero es de mis sitios favoritos para visitar. He ido muchas veces allí, pero la última vez que fui, este viernes, algo extraño ocurrió. Como contexto previo, la policía se dio cuenta de que habían personas extrañas viviendo en ese hospital abandonado, personas que fueron arrestadas por secuestro de
menores, entre algunos más cargos según me he enterado, y además de sacar a las personas que había dentro del hospital, también sellaron muchas puertas y ventanas, casi todas prácticamente, pero nosotros encontramos una pequeña ventana abierta que nos permitió entrar. Era entrada la noche, como a las 12:40. Entramos y nada más poner un pie dentro, sentí una energía muy cargada, nada comparable con lo que sentí otras veces estando ahí. Yo no soy una persona sensible ni nada de eso, pero como cualquier ser humano puedo percibir cuando algo no va bien. Me apegué a mis amigos que venían conmigo porque no quería ir sola. Estaba realmente inquieta. Tras dar unas cuantas vueltas, llegamos a la parte de ese hospital que solíamos frecuentar. Era una especie de terraza con acceso a lo que en algún momento fueron habitaciones comunes de hospital. Es muy tranquilizador estar allí y ver el cielo nocturno lleno de estrellas, pero esta vez no podía relajarme. Tenía ese presentimiento negativo que tienes cuando sientes que estás en peligro. En definitiva, estuvimos ahí un rato, fumando, hablando y riendo. Pero el problema fue a la hora de volver. Como habían tapado casi todas las ventanas y puertas, teníamos que regresar al sitio por el que habíamos entrado. Pero ese lugar era enorme y parecía un laberinto, lleno de pasillos súper estrechos y largos, con puertas a otras habitaciones. Estuvimos mucho tiempo buscando la salida. Íbamos entre esos estrechos pasillos abismales oscuros, donde yo era la última de la fila, porque el camino no permitía que fuéramos de dos en dos o así. El miedo no me permitía girar la cabeza hacia atrás, porque sabía perfectamente que iba a haber algo que no quería ver. Mis amigos empezaban a poner nerviosos igual que yo. Entramos a un pasillo que cada vez se hacía más y más estrecho. Las paredes y el techo cada vez disminuían más hasta chocar con una puerta. Al abrirla, entramos en una desoladora habitación enorme, completamente oscura y que se sentía con un ambiente extremadamente pesado. Nada más entrar, vi las caras de mis amigos y les dije que definitivamente este no era el camino correcto. Ellos ya estaban desesperados. No había ni un ápice de luz en el interior del edificio porque todas las ventanas estaban tapadas y no encontrábamos la salida, además de la extraña sensación que todos teníamos. Al final logramos salir del maldito hospital, casi llorando de la angustia y desesperación. Fuimos camino a casa, pero la sensación rara seguía en nuestros cuerpos. Ahora me remontaré a hace escasos minutos de esta noche. Estoy en mi cuarto. Pasé este fin de semana con mi novio, pero mañana es lunes y hay que volver a la rutina, así que ahora estoy en mi casa, sola. Me preparé para dormir. Dejé mi móvil cargando y me metí bajo las mantas. Caí dormida, pero una sensación muy desagradable recorrió mi cuerpo. Yo soy una persona que sufre de constantes parálisis del sueño. He llegado a tener hasta 5 por noche, pero con el tiempo me han dejado de asustar. De hecho, apenas unos minutos consigo despertarme, me doy cuenta de que estoy sufriendo una parálisis de sueño. Hoy, como casi cualquier noche, me tocaron varias parálisis del sueño. Ponte en mi lugar, cansada y con sueño. Estás durmiendo y de repente te exaltas y despiertas, pero tu cuerpo no se mueve. Esa sensación tan extremadamente desagradable te inunda. Luchas por moverte pero no puedes. Estás desesperada y de repente despiertas. Corroboras que todo está correcto y sigues durmiendo, pero te vuelve a ocurrir una vez más y otra y otra. Fue hasta la tercera parálisis de esta noche que mi corazón latía como si hubiera corrido un maratón. Sentí escalofríos y un miedo abrumador. Abrí los ojos y sentí otra vez la desesperación de no poder moverme. Pero entonces enfoqué mi vista y frente a mí, a los pies de mi cama, vi una figura extremadamente alta que llegaba hasta el techo, completamente negra, pero con una cabeza blanca sin rostro. Algo parecido a Slenderman. No te puedo describir con palabras el horror y el miedo extremo que sentí. El malestar físico me estaba matando. Tanta desesperación por moverme y el miedo extremo a esa cosa hacían que mi corazón latiera 1000 por hora o quizás más. Pero bueno,
Como no podía moverme, me limité a cerrar los ojos con fuerza hasta poder hacerlo. Ya con los ojos cerrados, sentía los movimientos de esa cosa, sentí cómo se acercaba a mí y lo sentí frente a mi cara, frente a mi maldita cara. Te juro que lo pude sentir a centímetros de mí, pero apreté con fuerza los ojos hasta que sintiera que ya no estaba cerca. Esperé unos 30 segundos y los volví a abrir y vi esa figura ir hacia mi puerta que está a la izquierda de mi cama, y ahí, en esa oscura esquina que hace la pared con la puerta, desapareció y al fin me pude mover. Estuve paralizado unos minutos, con la respiración agitada como si hubiera hecho 50 sentadillas en un minuto. Las lágrimas salían solas de mis ojos, unas lágrimas frías, lágrimas de terror y desespero. Cuando recuperé un poco la compostura, encendí la luz y fui a buscar a mi perrito Chester para que duerma conmigo y me haga compañía. Encendí una velita blanca que es para la protección, palo santo, y ahora te estoy escribiendo esto. No sé qué haya sido esa cosa, pero estoy segura de que tiene relación con el hospital abandonado. Nunca me había sucedido algo así, jamás. ¿Tú crees que pueda tener relación con las personas que sacó la policía del hospital abandonado? Por lo que sé, eran unos extranjeros que tienen cargos por secuestrar niños pequeños y llevarlos allí. ¿Crees que les hacían algo dentro del hospital? ¿Crees que hicieron algún ritual o algo así y trajeron algún ente y ahora se ha pegado a mí? No lo sé, pero me haré una limpia a mí y a mi casa. Mis amigos que vinieron conmigo también comenzaron a experimentar cosas extrañas, pero eso ya será para un siguiente correo. Espero no haberme extendido mucho, pero vaya, te escribo prácticamente mientras estoy temblando, abrazada de mi perrito. Pues güey, la verdad pueden ser muchas cosas. Así como puede que sí se te haya pegado algo, porque pues también tú, ¿qué haces metiéndote en lugares de bajo astral como ese lugar abandonado? Así como si pudiste haber agarrado de algo de ahí, puede que tal vez solo tu mente te esté llevando a esos lugares oscuros y así, pero en general lo que yo haría en tu situación, que es algo que ya mencionas ahí, sería una limpia a mí y a mi casa. Quién sabe si se me pegó algo o no, pero siento que más vale prevenir que lamentar. Trucha, amiga. Muchas gracias por compartir tu relato y sigamos. Lo que bajó de la azotea. Mi familia siempre ha estado metida en la brujería y chamanismo, pero no sé si esto tenga que ver con lo que te voy a contar. Por ahí a mitad del 2022 me mudé a una casa de 2 pisos y eso. Uno de los cuartos, o sea, el mío, tiene una puerta transparente que da a unas escaleras que dan a la azotea. Tengo una cortina que en las noches se transparenta y soy yo la que puede ver de adentro hacia afuera. Y por mala suerte, la puerta para entrar a mi cuarto da directo a las otras escaleras para bajar a la sala. Desde que llegué, la vibra en esa casa era muy pesada. No me gustaba, pero me fui acostumbrando. Una vez ya instalados en la casa, comenzó lo peor, al menos para mí. Desde chiquita puedo distinguir ciertos espíritus, pero de pequeña me espantaron a un punto que lloraba, pero eso ya es otra historia. El chiste es que todas las noches en punto de la madrugada se escuchaban pasos en la azotea justo arriba de mi cuarto. A veces caminaban en círculos o brincaban durante unos minutos y luego yo me dormía. Durante unos meses todo fue así, hasta que un día yo hice un ritual, me metí a la brujería y quería practicar haciendo un endulzamiento a una maestra para pasar una materia. Pero algo salió mal y según lo que me dijo mi padrino, que es un chamán que consultamos, abrí un portal. Al parecer 3 entidades me seguían, pero esa es otra historia. Retomando el portal, resulta que se abrió dentro de mi closet. Durante un tiempo se escuchaban ruidos como si alguien se escondiera y yo jamás me atreví a abrirlo. Se me desaparecía ropa y varias cosas que guardaba. Incluso mis amigas se llegaron a asustar porque tocaron la puerta del closet. Una noche, de las muchas en las que el insomnio me pega mucho, escuché lo mismo, los pasos en la azotea, cómo caminaban en círculos y arrastraban algo como un palo, pero esta vez se escuchaba cómo avanzaban hacia las escaleras para bajar a mi cuarto. Durante un tiempo se escuchaban ruidos como si alguien se escondiera y yo jamás me atreví a abrirlo.
Se me desaparecía ropa y varias cosas que guardaba. Incluso mis amigas se llegaron a asustar porque tocaron la puerta del closet. Una noche de tantas en las que el insomnio me pega mucho, escuché lo mismo, los pasos en la azotea, cómo caminaban en círculos y arrastraban algo como un palo, pero esta vez se escuchaba cómo avanzaban hacia las escaleras para bajar a mi cuarto. Le recé a todos los dioses cuando escuché que empezaron a bajar las escaleras. Como son metálicas, se escuchaba como un eco hasta que finalmente terminó de bajar. Yo estaba temblando de miedo abajo de las cobijas. Hubo un momento de silencio y ¡pum! Se intenta abrir la puerta. Lo que sea que era, estaba desesperado por abrir. Yo solo temblaba y no quería ver. Recé hasta un Ave María y todo, pero seguí intentando abrir la puerta. No podía moverme del miedo hasta que paró. Me quedé quieta y después me quité las cobijas. Por el amor de Dios, fue lo peor que pude hacer. Pensé que se había ido, pero vi una sombra negra. La luz de la luna pegaba desde atrás y solo veía una figura, como un animal en dos patas, desnutrido. La forma de la cara era como la de nosotros y solo veía sus ojos, grandes de canica. Movía su cabeza de un lado a otro, como si intentara ver a través de las cortinas. Sentí que el alma se me cayó a los pies cuando lo vi. Lloré del miedo que tenía y temblaba hasta que después regresó a la azotea. Dio unos pasos, caminó en círculos y lo dejé de escuchar. Después de ese día, hasta los vecinos pusieron una valla para separar las azoteas, ya que algunas están pegadas con las casas. Eso fue todo. Óyeme, zafo serísimo. Ni idea de que haya sido esa cosa, pero siento que es ese tipo de cosas que mejor ni siquiera intentar averiguar, ¿verdad? Sigamos. No le hagas caso a esa loca. Queriendo que todo sea anónimo, seré lo más discreta posible. Toda esta historia es sobre mi tía, la hija más pequeña de mi abuela. Mi abuela me cuenta que ella desde joven es cristiana evangélica. Siempre le ha gustado estar en la presencia de Dios. Debo mencionar que la iglesia donde ella asiste siempre han hecho liberaciones de personas y de hogares. Las liberaciones es algo que muchos conocen como exorcismos. Bueno, como ella siempre estuvo muy metida en eso, los pastores de su iglesia creían que ella podía aprender a realizar esas liberaciones. Hubo una ocasión donde ella acompañó a sus pastores y otros integrantes de la iglesia a realizar una oración a un miembro de esta, ya que le estaba pasando mal y creía que necesitaba que intercedieran por él. Y como no se trataba de una liberación, llevó a mi tía, que tenía apenas 5 años. Ella me contaba que cuando llegaron a la casa se sentía algo muy pesado en el ambiente. Y pues efectivamente algo sucedía en esa casa. Decidieron hacer una liberación y el pastor de mi abuela le dijo que volvieran al carro, ya que podía ser peligroso por la niña. Ella le hizo caso y se resguardó en el carro en que llegaron. Al finalizar, los miembros de la iglesia le comentaron a mi abuela todo lo que sucedió ahí dentro. Le contaron que cuando comenzaron a realizar lo que había en esa casa estaba realmente molesto. Ellos cuentan que les tiraban platos y tazas por todas partes y que los loros del dueño de la casa empezaron a maldecir a todos y no paraban de hacerlo. Mi abuela me cuenta que sí lograron liberar la casa de ese ente, pero la cosa no acaba ahí. Al día siguiente, mi tía empezó a tener una conducta más inquieta de lo normal. Costaba mucho que le hiciera caso a mi abuela. Pasaban algunas cosas raras con ella, como por ejemplo, mi tía siempre se levantaba con nudos difíciles de deshacer. A mi abuela le parecía extraño porque su cabello nunca presentó esos problemas. Una vez dejó jugando a mi tía en otro cuarto mientras ella descansaba. Escuchó que mi tía dio un grito de terror y fue directamente hacia ella. Mi tía le contó que uno de sus peluches le habló con una voz horrible y le dijo: No le hagas caso a esa loca. refiriéndose a mi abuela. Todo esto mientras caminaba por sí solo. Después de esto, mi abuela me contaba que quemó los peluches y oró por mi tía y por la casa. Después de ese día, dejaron de pasar esas cosas raras a mi tía. Al parecer, después de la liberación de la casa, algo se le pegó a esa pequeña niña para molestarla. Como ya antes te mencionaba, todo paró hasta que llegó su adolescencia. Ella cuenta que escuchaba por las noches cómo arrastraban sillas en el segundo piso y siempre miraba sombras pasar, pero esas son otras historias. Tú... Ay, amiga, pues qué miedo, pero pues también
¿cómo se les ocurre a los de la iglesia llevarse a una chiquilla a algo así de que tan fuerte, donde hay mucha energía, no sé? Sabe, no me dieron buenas vibras esos pastores o lo que sea. Pero bueno, muchas gracias por tu relato y sigamos. La casa de mi amigo. Escribo desde San Francisco del Rincón. Esto ocurrió en el 2021, cuando por problemas de disfunción familiar tomé la decisión de independizarme de casa de mis padres, además de que ya tenía 22 años y ya era momento de irme. Afortunadamente tenía dónde llegar, esto debido a que los padres de mi amigo se fueron a vivir a Estados Unidos y él se quedó solo en su casa. Para que entren en contexto sobre su casa, es de 2 pisos, con una estructura similar a la de las casas estadounidenses, pero con la peculiaridad de tener colores muy oscuros. El piso y las puertas son negras y en cuanto a las paredes, un verde seco que le añade cierto suspenso, cosa que no me importó de inicio, considerando que casi nunca estaba en casa por mis horarios de trabajo. Debido al color del piso, ya que solo limpiábamos una vez por semana, siempre estaba empolvado, así que decidimos contratar a una persona que nos ayude con la limpieza. Su tía se ofreció y aceptamos. Quedó de ir por las mañanas, a lo que nosotros le dimos copia de la llave para que pudiera entrar sin la necesidad de nosotros estar en la casa. En fin, era lunes por la mañana, casi las 7 a.m., cuando escucho que mi amigo abre el portón y se va a su trabajo como todas las mañanas. Al paso de tal vez media hora, escucho que vuelven a abrir el portón y ladra el perro de mi amigo, cosa que siempre hacía cuando llegaba alguien a la casa. Los ladridos quedaron de fondo cuando se escucha que comienza a llenar la cubeta con agua y comienza a sacudir. Yo decidí no salir de mi habitación y volví a dormir. Desperté al cabo de una hora. Se continuaban escuchando ruidos de aseo, como lavaba el baño y barría el piso. Agarré el celular, noté que eran las 9 a.m. y procedí a mandarle mensaje a mi amigo, comentándole que su tía estaba limpiando la casa. No obtuve respuesta, así que me puse a buscar las cosas que tenía que llevarme a mi trabajo. Estaba a punto de salir del cuarto para bañarme cuando veo cómo por el espacio entre la puerta y el piso entra agua espumosa con olor a fabuloso de botella morada. Se escuchaba cómo se pisaba el suelo húmedo y el peso del trapeador con agua. Quise esperar un rato para no ensuciar el piso. Al paso de unos minutos, escucho que baja las escaleras y mueve unos bancos de madera, los cuales están pesados y crujen cuando los levantan. Pensé que ya estaba limpiando la cocina, que se encuentra en el primer piso. Agarré mis cosas para meterme a bañar. Abro la puerta y, oh sorpresa, el piso estaba todo empolvado, no había rastros de que hubiera limpiado. Me asusté mucho, pero escuché nuevamente que se movió el banquito de madera. Pensé que tal vez los ruidos que escuché provenían de abajo, que había comenzado a limpiar primero allá y apenas comenzaría arriba. Bajé corriendo las escaleras y lo confirmé, no había nadie, todo estaba oscuro. Por el rabillo del ojo noté que algo o alguien se metía al cuarto de servicio que se encontraba frente a la cocina. En eso recibí un mensaje de mi amigo diciendo que su tía se retrasó y que no se pudo presentar, que iría hasta el día siguiente. Mientras lo leía, escuché una risa burlona proveniente del cuarto, como si supiera lo que acababa de leer. Agarré mis llaves y salí corriendo. Le marqué a mi amigo para contarle lo que pasó, a lo que me respondió: «Es la niña». Estuve toda la mañana encerrada, escuchando ruidos e incluso oliendo fabuloso, cuando realmente nunca hubo nadie limpiando. Por la noche, saliendo de mi trabajo, regresé a la casa, pero las cosas desde ahí no fueron tranquilas. Muchas veces se cuenta eso, que si la niña esto, que si la niña aquello, pero pocas de esas veces hay gente que viva experiencias como la que acabamos de escuchar. Trucha, amiga. Gracias por tu relato y sigamos. Amarrado con la santa. Debido a que tenía que pagar mis estudios, me vi en la necesidad de tener 2 trabajos. Uno de ellos era haciendo tareas y el segundo en una miscelánea dulcería. En cuanto entré a trabajar a la miscelánea, no fui bien recibida por las chicas que trabajaban allí, puesto que decían que yo me creía mucho. Se sentía una vibra muy incómoda. Las semanas fueron pasando y le comencé a gustar a uno de los trabajadores, al cual llamaremos Iván. Él solía ser muy atento conmigo, me regalaba detalles y siempre me ayudaba porque yo era nueva y no sabía prácticamente nada.
Iván y yo comenzamos a hablar bastante. Asimismo, yo empezaba a hablar con los demás trabajadores, más con uno de ellos, puesto que estudiábamos carreras similares, pero esto a Iván no le agradaba del todo. Cuando yo hablaba con cualquier otro hombre, Iván nos veía muy mal. Conforme pasaban los días, yo soñaba con Iván, comenzó a gustarme, pero aún no éramos tan cercanos. Un día al salir del trabajo, yo estaba guardando mis cosas. Él me mostró un perfume rosa y yo le comenté que estaba bonito. El envase tenía forma de corazón rosa. Enseguida me dijo que me lo regalaba. Pese a que hablábamos un poco más, no éramos tan cercanos como para que me regalara algo así. No quise verme grosera y lo acepté. Me comenzaron a pasar cosas raras desde que me di cuenta de que él seguía a la Santa Muerte. Me di cuenta porque vi que tenía un collar con la Santa en color rojo con negro. Él al inicio lo quería esconder, pero como convivíamos mucho, lo pude ver por accidente mientras trabajábamos. Como mencioné, me pasaron cosas un poco raras que en el primer mes me parecían normales, pero después se me hacían cosas poco probables. Me aparecían moretones en el cuerpo. Siento que es normal si estás en un trabajo donde estás en constante movimiento, pero yo siempre tenía 2 moretones en la parte de arriba de las muñecas, uno en cada brazo. Lo raro aquí era que se me quitaban, pero al día siguiente los tenía de nuevo y estaban exactamente en el mismo lugar, como si fuese un efecto espejo entre mis 2 brazos. Iván y yo nos llevábamos mejor, nos hicimos novios. Unos días después de eso faltó al trabajo porque lo habían atropellado. Lo había atropellado un camión y al momento de caer se pegó en la cabeza tan fuerte que se desmayó y cuando despertó no recordaba nada. Yo lo visité puesto que estaba preocupada y me llevé con la sorpresa de que toda su familia creía en la Santa. Tenía un pequeño altar con velas y varias figuras. No me dio miedo, yo respeto todas las religiones, pero jamás había conocido a personas que creyeran en ella. Además, su mamá había sido muy amable conmigo, pero la señora tenía un comportamiento raro al invitarme a comer. Ella insistía que comiera, inclusive un día estaba por irme y no me dejó ir hasta que comí. Me hacía comer todo lo que ella me servía y si no lo hacía se molestaba. Hacía comentarios pasivo-agresivos y cada vez que terminaba de comer me sentía extraña, pese a que la comida sabía muy bien. Después de cada comida me sentía rara. Veía todo de un tono como si estuviese en un desierto. Todo se veía en tonos sepias. Me daban muchas ganas de dormir siempre. Estaba muy cansada y ella, al notar esto, me dejaba dormir en el cuarto de Iván. El tiempo pasó y cada día me sentía con menos energía y en las noches tenía muchas pesadillas. Estas pesadillas siempre se repetían. Yo veía a Iván a lo lejos e iba corriendo hacia él. Todo el lugar se nublaba y cuando llegaba hasta donde él estaba, solo veía a un muñeco inmóvil exactamente igual a él. Un muñeco que no me hablaba, no me miraba y sin embargo yo estaba feliz de llegar a él. Despertaba asustada, sudando, con falta de aire y sin poder dormir de nuevo. Una tarde nos quedamos de ver y me regaló una pulsera roja. En cuanto la usé, me sentí con mucha ansiedad. Diario, unos minutos antes de ir a trabajar, tenía ataques de pánico en donde no podía respirar. Mis manos temblaban y tenía muchas ganas de llorar. Pese a eso seguía con él y asumía que solo estaba cansada. Pasaban los días, llegó el día de mi cumpleaños y me regaló un perfume. Este perfume era muy diferente al primero, no tenía caja. Cuando lo olí, el olor era muy fuerte. Olía a fijador de cabello con hierbas. Tan repulsivo era el olor que no lo pude usar. Otra cosa rara que me pasó estando a su lado era que cada vez que salíamos pasaban accidentes o casos en donde la gente corría peligro. Por ahora recuerdo 2. En uno de estos, nosotros estábamos caminando por la calle platicando y de repente escuché un ruido muy fuerte al lado mío. Un señor estaba tirado en el piso, se había caído y su cara había pegado justamente en la orilla metálica de una jardinera. El señor se quedó en el piso sin decir nada, solo se intentaba parar lentamente y yo estaba muy asustada porque al parecer se le había roto la nariz y no dejaba de sangrar. Y cuando intenté ayudarlo solo me dijo, estoy bien. Yo no sabía qué hacer y saqué papel para ayudarlo a limpiarse, pero empezó a salirle más sangre y me seguía diciendo que lo dejara, que él estaba bien. Iván no mostraba ninguna reacción y solo dijo, está borracho, déjalo, no siente nada.
Vi que un policía se estaba acercando y no sentí que pudiese ayudar más que él, así que nos fuimos. En el segundo accidente estábamos esperando el metro y una chica con sudadera morada con gorro se bajó a las vías, comenzó a caminar en ellas de un lado a otro, estaba en los rieles tratando de mantener el equilibrio como si fuese una niña jugando en el parque. Estaba asustada porque el metro ya casi llegaba. Cuando estaba por bajar las escaleras para pedirle ayuda a un policía, Iván me dijo que yo no podía hacer nada. Por suerte, a los segundos llegaron muchos policías. Trataban de hablar con la chica. Ella no parecía haber consumido sustancias porque caminaba de forma muy normal. No parecía distraída, pero igual no mostraba resistencia en cuanto los policías la agarraron. En el transcurso de todo esto, Iván la insultó, diciendo que era muy tonto que hubiera hecho eso. Él no tenía empatía por ella, decía que mejor se hubiera quitado la vida de otra forma. Todo eso le parecía bastante gracioso, como si fuera un chiste. Yo solo me molesté y me fui. El último día que fui a su casa dormimos abrazados. Después, él dijo que tenía que salir. Regresó una hora después y me comenzó a ver con odio. Me dijo que le habían dicho que yo lo engañaba y que todo se paga en esta vida, que tenía una tía que le había leído las cartas y que le había dicho que yo no era buena para él. Cuando dijo eso, comencé a tener mucha ansiedad y me dieron muchas ganas de salir de su casa. Como pude, pedí un Uber y después él me dijo que se había arrepentido de lo que le pidió a la santa. Pese a que le dije que yo jamás lo había engañado, él estaba aferrado a lo que le dijo su tía. Preferí alejarme. En el camino estuve llorando mucho, pero momentos después no sentí nada. Me sentía liberada y ya no tenía ningún sentimiento por él. Sentía que en realidad él jamás me había gustado. Las pesadillas pararon y dejé de tener moretones. Opté por renunciar a mi trabajo. Caí en la idea de que él me había hecho un amarre o algo, que le había pedido un favor a la santita y por eso le había pasado ese accidente en cuanto empezamos a ser novios. Además, no pude ignorar lo que me dijo sobre la santa. Ay amiga, pues me alegra que hayas logrado salir de ahí y que ya te sientas muy bien, pero igual, siento que para extremar precauciones con este tipo de casos, yo sí te recomendaría ir a hacerte una limpia, porque puede que ahí haya quedado algo y pues qué terror. Uy, no los amarres, amigas, pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Cristo me visitó. En este relato yo tenía 4 años de edad, vivía con mi padre, madre y hermana. Con esta última compartía cuarto y cama. Si bien ella tenía cuarto propio en ese entonces, le daba miedo dormir sola, así que dormíamos juntas. Mi casa era de 2 pisos y justo afuera de mi puerta, a mano izquierda, se hallaban las escaleras. Con este pequeño contexto, aquí van los hechos. Era de noche, una de esas en las que no podía dormir. Siempre me dio miedo la oscuridad, pero gracias a la luz de la luna que entraba por la ventana, no era el caso. Acostada del lado de la pared, miré hacia la puerta y ahí lo vi, unos pies que aún los alcanzaba a iluminar esta luz natural que provenía de afuera. Calzaba unas sandalias cafés y viejas. Tenía unas heridas muy destacables en ambos pies. De las piernas para arriba solo podía ver una sombra de lo que parecía ser un hombre con una túnica y cabello considerablemente largo, y junto a él se hallaban unas pequeñas figuras humanoides, una de cada lado, que flotaban, o mejor dicho, volaban, pues podía distinguir lo que parecían ser alas. No sentí miedo de la presencia de un hombre que se hallaba en la puerta de mi cuarto. Puedo decir que hasta sentí paz. Me levanté de la cama cuando vi que la figura retrocedía y bajaba por las escaleras. Me dirigí al marco de la puerta y me asomé por esas escaleras que llevaban a la planta baja y pude ver cómo la figura del hombre, así como las otras 2 que lo acompañaban, al llegar al piso de abajo desaparecieron, y hecho eso, se iluminó por un momento la planta baja, contrastando con la oscuridad de la noche. Al ver eso me volví a meter a mi cuarto corriendo, y aunque casi despierto a mi hermana por pasar por encima de ella para acostarme nuevamente de mi lado de la cama, logré dormir en cuestión de segundos. Sé que puede ser cuestionable si es un sueño o pasó realmente. En su momento no le conté a nadie. Años después fue cuando lo hice, pero esas sensaciones que sentí durante el suceso se sentían tan reales que me hacen sentir que lo fue.
Gracias a mi infancia católica le atribuí la identidad de aquel hombre a Cristo y a esas figuras volando a sus lados a dos pequeños ángeles. Tú, güey. Si a mí se me apareciera un Cristo, siento que lo último que sentiría sería paz. Yo sí estaría aterrorizado. Pero bueno, me alegra que tú sí hayas sentido paz también. Gracias por compartir tu relato y sigamos. Los ojos de mi muñeca. Esto sucedió cuando tenía aproximadamente 7 años. Ahora estoy por cumplir 18. Nunca fui una niña que le tuviera miedo a algo, pero no era fan de las muñecas. Mi abuela un día llegó a mi casa con un regalo por mi cumpleaños y al abrirlo sentí un escalofrío, pues era una de esas muñecas que no me gustaban. Al principio traté de no hacer mala cara porque era un regalo, pero sus ojos eran profundos y sentía que me seguían con la mirada. Ni siquiera la saqué de la caja, no me gustaba y no era porque fuera caprichosa. La verdad era bonita, pero tenía una vibra muy rara, por lo que siempre la tenía en su caja y en lo alto de una repisa donde evitara lo más posible verla, pero duró muy poco. Un día, al volver de la escuela, entré a mi habitación a dejar mis cosas, pero al abrir la puerta, lo primero que vi fueron esos ojos profundos, viéndome fijamente. Me quedé helada, no esperaba verla en mi cama, te juro que sentía como esa muñeca podía sentir mi miedo. Salí corriendo a la cocina donde estaba mi mamá y le pregunté que si ella la había puesto en mi cama, a lo que por suerte me dijo que sí. Está muy bonita para que la tengas arrumbada. Esas fueron sus palabras. La verdad me tranquilicé. Por suerte mi mamá la había movido y no se movió sola como en las películas, pero todavía no sabía lo que pasaría después. Nos mudamos de casa y yo estaba dispuesta a dejar la muñeca en casa de mi abuela donde vivíamos, pero fue inevitable, pues siempre eran las mismas palabras. Está muy bonita para que la tengas arrumbada. Esta vez me resigné, no podía hacer nada más, pero al acomodarme en mi nueva habitación, noté que había unas repisas justo enfrente de mi cama, donde fue inevitable que la muñeca no estuviera, pues no había ningún otro sitio donde ponerla, también porque mi mamá me regañaría si veía que la escondí. Entonces, lo que hacía era que en el día la mantenía en el estante, pero en la noche la metía hasta el fondo de mi closet y lo cerraba. Era mi única forma de sentirme segura, pero una noche me quedé dormida en la habitación de mis papás y me llevaron a mi cama. Como te digo, yo me quedé dormida y no había alcanzado a encerrar a la muñeca, por lo que me desperté en la madrugada. Escuché unos pequeños ruidos en mi habitación. Me quedé así por un buen rato, acostada, escuchando y con los ojos entreabiertos. Jamás me moví de mi posición. Era ese algo que me decía: no te muevas, no hagas ruido. Por lo que escuché como algo cayó y también escuché como una tela frotándose contra sí misma, igual a un vestido. Ahí entré en razón, no lo quería creer, pero era obvio, tenía que ser esa maldita muñeca. No tuve tiempo de ponerla en mi closet antes de dormir, por lo que me dio una sensación horrible, un miedo indescriptible. Quería voltear y ver qué era eso que escuchaba, pero también tenía miedo, hasta que por el rabillo del ojo pude ver cómo la cortina de mi puerta se abría poco a poco. Sentí un miedo inmenso, pues no había corriente de aire que hiciera que la cortina se moviera por sí sola, y en ese entonces mis mascotas dormían en el patio. Quería mirar qué era eso que movía la cortina, pero tenía mucho miedo, esa sensación horrible de pánico, pero fuese lo que fuese, no me podía quedar así, y por instinto rápido me senté en mi cama y la pude ver. Sus horribles y enormes ojos profundos que me transmitían mucho más que miedo, era algo más, como si viera a través de mí. Parecía como si ella quisiera salir de mi habitación, pero al momento que la vi directamente, noté cómo su rostro cambió a uno enojado y en ese momento corrió hacia mí. Vi cómo jaló las sábanas por un intento de subir a mi cama. Me quedé helada, pero mi primer instinto fue levantarme y correr al cuarto de mis padres. Era más la adrenalina que el mismo miedo. Llegué muy agitada y les conté lo que me había pasado, pero no me creyeron, consolándome con que había sido un sueño, y me dijeron que si quería podía dormir con ellos esa noche. No sé cómo explicarlo, pero estar con mis papás me hizo sentir protegida y me quedé dormida.
En la mañana siguiente recordé lo que había visto en la noche y con miedo entré a mi cuarto esperando lo peor, pero no había nada. Volteé y la muñeca seguía en su estante. Como siempre, con mucho valor la agarré, sabiendo que si pasaba algo le gritaría a mi mamá y vendría, pero por suerte solo lo agarré y la metí en un cajón que tenía llave. Solo así me sentiría segura. Pasó mucho de eso y ya hasta la había olvidado, pero pues como te digo, tenía entre 7 y 8 años para eso. Al final, no tengo idea de dónde quedó esa muñeca, pues cambiamos de ciudad y ahora sí no me la llevé conmigo. Un dato interesante es que esa muñeca me la regaló mi abuela paterna, que casualmente nunca se ha llevado bien con mi mamá. Recuerdo que le hacía cosas o incitaba a que peleara con mi papá. Nunca sabré si esa muñeca tenía algo que ver, pero tal vez, y sí, tú... Uy, amiga, pues qué bueno que la dejaste atrás, porque pues sí, así como solo pudo haber sido un espanto de tu mente de infante, si dices que luego tu abuela esa no te daba buenas vibras, pues quién sabe. Gracias por tu relato y sigamos. Lo que persigue a mi novia. Llevo casi 8 años con mi novia y cuando aún seguía en la uni, rentábamos en un mismo departamento mi novia, su hermana y yo. Sus sueños con seres, brujas, demonios, etc. comenzaron desde hace como 6 años, al menos los sueños realistas, ya que dice que desde niña ella soñaba con una mujer que era una bruja. Después de un tiempo, mi novia se mudó a Valle de Bravo por cuestiones de trabajo. Ella rentaba un cuarto pequeño donde solo se encontraba su cama y un mueble al frente tipo tocador. Ahí fue donde sus sueños empezaron a dejar de serlo para volverse en cierta parte reales. Una noche mientras dormía sentí una sensación fuerte, de esas que te hace despertar, y cuando abrió los ojos cuenta que estaba una mujer frente a ella, arriba de ese mueble, como si estuviera en cuclillas, con el pelo cubriendo toda su cara. Dice que sintió mucho miedo y lo único que hizo fue cubrirse con la cobija hasta volver a quedarse dormida, ya que asegura que eso ya no fue un sueño. Siguió teniendo sueños de ese tipo, pero el segundo más realista fue cuando nos fue a visitar a su hermana y a mí. Mientras dormía me despertó muy asustada, diciendo que la vio salir de detrás de un espejo que estaba en mi cuarto. El espejo es un mueble grande de esos que son giratorios. Me dijo que despertó y la vio cuando estaba saliendo de ahí y le dijo que se iba a llevar al gatito de mi cuñada. Ella me despertó, pero cuando lo hice yo no vi nada. El tercero, y hasta ahora el más fuerte, fue de nuevo mientras estaba sola en su departamento en Valle. Cabe aclarar que este fue durante el día, ya que había salido de trabajar temprano y se quedó dormida. Empezó a soñar con esa bruja. En su sueño, la bruja estaba encadenada en el sótano de una cabaña. Mi novia dice que la bruja le empezó a hablar y decirle que se acercara, que la tenía que soltar. Mi novia no sabe cómo, pero se acercó y la soltó. La bruja comenzó a reírse fuerte, diciéndole que no sabía lo que acababa de hacer. Ella dice que estaba muy consciente dentro del sueño y le dijo a la bruja que no le podía hacer nada porque era un sueño. La bruja se rió aún más fuerte y le dijo que si estaba segura de esto. Se lanzó encima de ella y en eso mi novia despertó y cuando lo hizo dice que la mujer esa estaba sobre el techo de su cuarto. Cayó sobre ella y la mordió del hombro. De ahí no sabe si aún seguía soñando o todo fue real, pero lo que sí era bastante real era el dolor en su hombro, tanto que tuvo que fingir en su trabajo y con amigos que se había lastimado con una puerta, porque obvio nadie le iba a creer por lo que había pasado. Cabe aclarar que todo ha ido subiendo de nivel, ya que al principio solo la veía en los sueños, luego la empezó a ver despierta, que le pudiera hablar y al final ya la ha lastimado físicamente, pues hasta ahora tiene problemas en su hombro, ya que a veces le duele bastante. No sabemos si pueda pasar algo peor, ya que los sueños que ha tenido son de mucho tiempo entre uno y otro. Pues amiga, antes de que descubran si se va a poner peor o no, diría que vayan con alguien que vaya a checar a ver si no trae algo, ¿no? Pero bueno, sigamos. Ya quedan poquitas historias, amigas. Ando bien espantado, así que vamos a pasar rápido, ¿ok? Gracias. Sigamos. Ente en la fábrica. Soy América. Aclaro, esta historia no es mía. De hecho, hace poco la publicaron en redes sociales y la verdad ha causado mucho revuelo entre las personas de mi localidad.
Algunos creen en lo paranormal y otros no. En fin, si trabajas en fábrica o en una locación de ese estilo, ten cuidado de andar solo por las noches en esos lugares, ya que podría ser que no estés completamente solo. La noticia la empezaron a difundir en Facebook, en una página que se dedica al tema de lo paranormal. Al parecer, una persona le escribió la nota para que pudieran dar opiniones al respecto de este suceso, diciendo lo siguiente: Buenos días, amigos, les voy a compartir estas imágenes que tomó uno de mis compañeros en la fábrica en horas de trabajo. A simple vista no se logra apreciar nada, pero notamos algo raro, por lo cual decidimos hacerle zoom a la imagen y nos impactamos al ver el resultado. No han mencionado el nombre del lugar, ya que se quieren evitar problemas por la imagen del trabajo. Tal vez más adelante lo mencionen, pero esto pasó en San Pedro, Coahuila, el día 14 de abril de este año. Te dejo el link del video para que lo puedan ver. Un amigo del trabajo me mandó la siguiente imagen, la cual fue tomada en una fábrica de la localidad, donde a simple vista no se observa nada, pero cuando más nos acercamos algo empieza a sobresalir. Quizás sea un objeto que ahí quedó parado, o una broma entre compañeros, pero tú tienes la última palabra. Uy, postdata. Pertenecí a un grupo de investigación paranormal en la que nos ocurrieron algunas cosas. Me encantaría poder escribir mis experiencias para que las compartas en otro momento. Ay, amigas, pues quién sabe que sea eso, pero igual ya nos han mandado otras historias de gente que trabaja en fábricas y cosas así. Zafo cero. Por favor, manda las historias esas que mencionas, porque siento que eso de estar como en un equipo de investigación paranormal suena como algo donde seguro tienes varias experiencias interesantes que contar. Ahora sí, vamos con el último relato de la noche de hoy. Gritos de niños. Esta historia le sucedió a mi cuñado. Resulta que ellos trabajan en el turno de la noche en la fábrica del mazapán de la Rosa aquí en Tlajomulco. Son encargados de encender las calderas. Él me platica que alrededor de las 2 de la mañana, haciendo sus labores, se empezaron a escuchar gritos de niños. Te adjunto el video. A ver. Dios mío de mi vida. Esta empresa cuenta con guardias de seguridad las 24 horas y es imposible que dejen entrar a personas que no sean trabajadores. Además, que el área de las calderas está separada de la salida de la empresa, por lo que no sería posible que los gritos provengan de fuera. Repito, eran las 2 de la mañana. Sería ilógico que un niño anduviera a esas horas gritando. Ay, pues mega. Claro que sería ilógico que un niño ande gritando esas horas, pero ¿quién quiere investigar más sobre eso? Yo no quiero investigar más sobre eso. Luego si investigas demasiado, terminas loco. Pero bueno, amigas, con este relato y este videito que nos mandaron, terminamos esta edición de Historias de Ultratumbísima. ¿Cómo se la pasaron? Espero haberla sacado más de un susto. Ya. Hoy fue otro de esos días donde por pendejo se me ocurrió empezar a grabar retarde. Entonces estoy terminando de grabar esto en la madrugada, así que cruz. Recuerden que esta serie no se va a ningún lado, así que siempre pueden mandar sus relatos al correo que aparece ahora en pantalla. Por favor, denle like al video, me ayudan mucho. Compartan Historias de Ultratumbísima con sus conocidos que disfrutan de los relatos paranormales. Y sin más, me despido. Buenas noches y truchas con las puertas de su closet esta noche. Por favor, ciérrenlas. Bye.